Ver en la adoración que usted puede alcanzar en Dios, que lo va a empoderar para hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Es un tiempo muy poderoso el que estamos viviendo. Estamos viviendo los mejores momentos de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y estamos esperando cosas grandes de Dios. Y el domingo en la mañana hablamos acerca de tres llaves que se pueden activar a través de la adoración pura. ¿Cuántos estuvieron el domingo en la mañana? Levante su mano. Amén. No va a oír lo mismo, no se preocupe. Lo va a oír en español. No, es broma, es broma. Qué alegría. Oiga, vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 9, verso 1. Vamos a leer un poco de esto. Luego vamos a leer Isaías capítulo 6 y luego Apocalipsis capítulo 1. Si nos da tiempo, vamos entonces a hablar, aparte de estas tres llaves, 5 más que tengo. Si no las podemos llegar a alcanzar, las vamos a tocar el domingo o el martes, pero no se va a salvar. Amén. ¿Cuántos están listos para aprender? Qué bueno es Dios. Ya está en Éxodo capítulo 9, verso 1. Amén. Los que no lo tengan lo pueden ver allá en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Yo tengo la traducción del lenguaje original hebreo y dice así: entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile de mi parte al faraón, rey de Egipto, que deje ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. ¿Oyó lo que dije? Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile de mi parte. ¿De parte de quién? De Dios. Al rey de Egipto, el faraón, que deje ir a mi pueblo para que vayan al desierto a adorarme. Qué contradicción tan grande, que él no esperaba adoración de ellos en su cautiverio, pero él quería libertarlos para que fueran al desierto a adorarlos. Esto transformó mi vida de una manera poderosa, porque cuando comenzamos a estudiar lo que es la historia del pueblo de Israel, vemos que estuvieron 400 años en cautiverio. Ahora, 400 años es mucho tiempo. 400 años en los cuales el trabajo, las situaciones se iban empeorando de día en día. Pero llegó una generación profética que Dios había hablado, que empezaron a clamar a Dios. ¿Habrá alguien aquí que se atreve a clamar a Dios? Creo que llegó el tiempo donde nosotros vamos a comenzar a clamar como nunca antes. Vamos a comenzar a orar como nunca antes. Y esto lo que va a provocar es, déjeme decirle lo que va a provocar, que Dios nos va a libertar de todo lo que nos esté haciendo la guerra. ¿Cuántos pueden decir amén al Señor? Pero me interesa esto porque Dios no le dice a Moisés: los voy a libertar para que simplemente sean libres. Sino que Dios le da estas instrucciones a Moisés y le dice a Moisés: ve y libértalos para que vengan al desierto a adorarme. Y cuando tú estudias lo que es un desierto, no es un lugar muy complaciente. No es un lugar donde las cosas están bien. Es un lugar donde hay peligro, donde hay calor, donde hay sed, donde hay tantas cosas negativas. Pero Dios esperaba, escuche bien lo que le estoy diciendo, Dios esperaba que su pueblo le diera adoración en el desierto. Porque Dios estaba diciendo: el desierto es mejor que el cautiverio donde estabas. Dios mío, yo voy a repetir eso, porque hay gente que yo he escuchado que dicen: antes en el mundo yo estaba mejor. Dios reprenda al diablo y a ti también. Nunca en el mundo hemos estado mejor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora, si tú dices: en el mundo tenías más chavo, a lo mejor, de droga, de traqueteo, ¿cuántos alaban ahora? Pero nunca en la vida tú vas a estar mejor sin Dios que en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo lo he dicho muchas veces, lo que pasa es que antes te emborrachabas y pasaban los problemas en una borrachera salvaje, y ahora te los tienes que enfrentar. ¿Cuántos dicen amén ahora? Ahora tenemos que tomar responsabilidad. Pero Dios le estaba diciendo: los voy a sacar del cautiverio, como dije, como yo hablé, porque Dios lo había profetizado, para que me adoren en medio del desierto. Así que yo vengo a decirle a alguien hoy, para comenzar, que lo primero que hace tu adoración es que te da libertad de lo que te está oprimiendo.
Yo voy a repetir eso porque usted necesita animarse en el día de hoy. Yo no sé si a ti te está oprimiendo una enfermedad o una circunstancia financiera o un problema familiar, pero esta palabra dice que si tú levantas tus manos, adoras al Señor con una adoración pura, Dios te va a sacar de donde tú estás. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo primero que vas a hacer es darle la adoración más poderosa. Dice amén al Señor. Escríbalo. Lo primero que hace la adoración es que te liberta. ¿Cuántos llegamos a la casa de Dios con cargas? Levante su mano. Con problemas, con situaciones, con cansancio, con enfermedades. Y los adoradores, las primeras 2 o 3 canciones son bastante duras, pero ya cuando van por la segunda la cosa se sigue soltando. Y es que vamos soltando las cargas. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que la atmósfera va cambiando. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor ahora? Tú te das cuenta cuando como que empiezas a sentirte mejor. Y es que la persona del lado está adorando. Y la adoración que está fluyendo te está libertando. Por eso tú necesitas sentarte al lado de gente adoradora. Y no de gente que esté ahí como si nada está pasando. Porque entonces no van a lograr hacer nada. Pero si tú te sientas al lado de alguien que le gusta levantar las manos, que le gusta decir gloria a Dios, que le gusta decir aleluya, eso se va a conectar. Van a comenzar a abrir la atmósfera. El cielo se va a abrir. Algo va a pasar. Y hay cadenas que se van a romper. Aleluya. La adoración trae liberación. Trae liberación. No sé cuántas mujeres aquí en su casa adoran al Señor. La atmósfera cambia. Yo recuerdo en muchas ocasiones que Dios me daba palabras para mujeres que tenían sus esposos que no le servían al Señor en drogas y en tantas situaciones. Y siempre me acuerdo que le decía que cuando ellos estuvieran durmiendo, que comenzaran a adorar al Señor y después fueran y los ungieran. Y yo siempre me preguntaba por qué estas instrucciones tan específicas de Dios a estas mujeres o por hijos que estaban en situaciones difíciles. Y me di cuenta que la adoración comienza a abrir una ventana de liberación. ¿Por qué tú crees que el enemigo no quiere que tú lo adores? ¿Por qué tú crees que él quiere que tú tengas tu boca cerrada? ¿Por qué tú crees que él no quiere que tú vengas a la casa de adoración? Porque él te dice quédate en tu casa y estás mejor. Porque frente al televisor tú no vas a abrir la boca y decir gloria a Dios y aleluya. Ahora fue. Ahora fue. Usted vino en martes, la culpa es suya. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, aquí se viene a eso. ¿Cuántos dicen amén? Se viene a adorar. Entonces, si tú no empiezas a adorar, te sientes como que, ¿qué está pasando aquí? Aquí se está gozando y yo no me estoy gozando. Déjame empezarme a gozar un poquito. Amén. Aleluya. Así que lo primero es que la adoración trae liberación. ¿Usted dice amén? Lo segundo que hablamos el domingo se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 8. Y esta llave es que la adoración provoca gloria. La adoración te da acceso a la gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Aleluya. Déjeme decirle algo muy importante y es esto. Y es que esta es la única dimensión que le da acceso a usted a donde Dios habita. Yo le voy a leer el capítulo de esta visión profética y después usted va a entender que a la presencia de Dios no se entra de cualquier forma. No estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del templo, estoy hablando de la presencia, de esa dimensión. Aleluya. Isaías capítulo 6 dice así: en el año que murió el rey Usías. Y escuche cuando le digo esto, cuando usted lea la Biblia y hay nombres, hay lugares, hay familias, hay épocas, todas estas cosas tienen un significado. Si usted quiere aprender usted dice, pero ¿dónde el pastor sacó eso? Muy sencillo. Usted comienza a decodificar la Biblia. ¿Cómo? Coge, por ejemplo, en el año que murió el rey Usías, el nombre Usías, ¿qué quiere decir? Le pone la definición y lo pone aparte. Sigue leyendo.
Sigue adelante. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno de ellos clamaba al otro y decía: Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Ahora le voy a decir lo que quiere decir Usías. Usías quiere decir carne. Entonces lo vamos a leer de esta forma. En el año que murió mi carne, yo vi al Señor. Hay que matar la carnúa para poder ver a Dios. ¿Cuántos adoran ahora? Usted ve cómo la palabra se pone interesante. Porque ahora te sientes tú que estás comprometido de ver a Dios, pero tú tienes que hacer algo. Entonces, ¿cómo nosotros, oiga esto que le voy a decir, cómo nosotros podemos accesar esa dimensión donde Dios habita? Lo primero, muriendo a la carne. ¿Qué es esto? Morir a los deseos de la carne, entregárselos al Señor. ¿Por qué? Porque solos no podemos. ¿Quién dice cierto? Levanta la mano. Yo solo no puedo hacerlo. Yo tuve que entregárselo a Dios. Y solamente a través de Él, en Él, por Él y para Él pude lograrlo. ¿Oyó? Entonces lo primero que usted hace es entregarle los deseos de la carne a Dios. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que va contrario al propósito de Dios en tu vida. Dios te dice, vete por esta a la izquierda, y tu carne siempre quiere ir a la derecha. Le voy a decir por qué. Porque la carne siempre busca la comodidad. Y Dios siempre busca tu incomodidad. ¿Cuántos adoran al Señor? Escuche esto que le voy a decir. Los eventos más poderosos que yo he vivido, que he podido ver la mano de Dios obrar de una manera poderosa, han sido eventos donde no hay casi ni equipo, donde la gente no está tan bien vestida, donde no hay dinero, donde han caminado horas para llegar a la casa de Dios. En una ocasión, nunca me olvido, en un pueblito de México muy, muy lejano, vi una señora llegar de horas de camino para estar en la campaña, y cuando llegó a la puerta de la iglesia, de una bolsita de papel sacó unos zapatitos y se los puso. Y entró al culto con los zapatos. Y yo me acuerdo que esa señora lo que hacía era llorar y adorar. Todo el servicio. Hacíamos 2 servicios, uno a las 4 de la tarde y uno a las 7 de la tarde, porque ellos querían aprender de Dios mucho y tenían mucha hambre. Y como el tiempo era limitado, era 1 o 2 semanas del viaje misionero, nos quedábamos ahí. Y yo le pregunté al pastor, porque cuando terminó el culto, ella salió afuera, se quitó sus zapatitos y los metió dentro de la bolsa de papel y se fue caminando. Y yo le pregunté al pastor: oye, pastor Edgar, aquella señora que yo vi esto y esto y esto, y me dijo: sí, porque lo que pasa es que lo más seguro son los únicos zapatos que tiene. Ella no quiere que se le gaste porque no tiene dinero para comprar otros, pero ella quiere ponerse lo mejor para venir a la casa de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando usted es expuesto a este tipo de adoración, usted entiende la frustración del ministro cuando ve a la gente llegar a la casa de Dios como si Dios no le importa. No es que el ministro la tiene con usted, es que ha sido expuesto a una verdad tan y tan inminente, y después ve lo contrario, donde hay dinero, donde hay ropa, donde hay comida, donde tenemos buenos carros, aire acondicionado en la casa, abrimos la nevera y hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios permite que pasen situaciones que nos obliguen a adorarlo. Hay un secreto muy poderoso que Cristo le dice a la mujer samaritana después que tienen aquella interesante conversación. ¿Se acuerda de eso? Juan capítulo 4. Cristo tiene esta conversación con esta muchacha, y en el día de hoy sería como si Cristo estuviera ministrando en un stripper. Ajá. A una muchacha que trabaja en Lobity o en la 42 en Nueva York, que lo vea alguien ministrando, le va a decir: se la está rapeando.
este Cristo, chacho, se la va a llevar en Jedá. Y Cristo le estaba ministrando. Pues la gente siempre va a hablar. Hablaban de Cristo. Y cuando él está hablando con ella, mira la mentalidad religiosa que ella tenía. Oye esto. Ella le dice, ¿dónde es que debemos adorar? Porque tu gente dice que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Y Cristo la mira y comienza a hablar con ella y le dice en palabras sencillas para que usted lo entienda. No es lo importante en el monte o en el templo, es que tú seas un adorador de